Dios fue tomado y se lo transformó en algo que no era. Este Yahvé fue transformado en el Dios omnisciente, trascendente, omnipotente. O sea que los judíos dicen, ustedes lo inventaron, nos robaron ese libro y después lo inventaron, lo que se les dio la gana. Ahora creen lo que se inventaron, problema de ustedes. Nosotros no tenemos por qué creer. Nosotros sabemos de las cosas que está escritas en la Biblia, porque es nuestro libro. Después ustedes se lo robaron, los cristianos, se construyeron todo lo que les dio la gana, y así que ahora siguen creyendo todo eso que se inventaron. Cuando en enero el Papa Francisco anduvo por que hace periódicamente en la sinagoga de Roma y se encontró con el rabino principal de la comunidad judía de Roma, el rabino Riccardo Di Segni. Sonrisas y abrazos y besos. No están de acuerdo en nada. El rabino Riccardo Di Segni dijo, creo que lo tengo por acá escrito, dijo una cosa estupenda. Nosotros no recibimos al Papa, lo pueden corroborar porque me parece que está en internet. Nosotros no recibimos al Papa para hablar de teología, porque la fe no es objetivo ni tratos de debates políticos. Como diciendo, mejor de esto no hablemos, de teología no hablemos, porque si se ponen a hablar de teología, la gente entiende por qué no están de acuerdo en nada. Y la gente entiende por qué entre la iglesia romana y el judaísmo, que comparten la Biblia, no están de acuerdo en nada. La gente se va a poner a hacer preguntas, porque van a decir cómo es posible que hayan empezado con el mismo libro y después. Es obvio, porque para uno de ellos ese libro es una cierta cosa bien concreta y la otra le hizo falta inventarse algo, igualmente precisa, pero precisa desde el punto de vista de su fantasía. Así que por eso de esas cosas ellos no hablan, en ningún término, judíos ni cristianos, entre ellos, especialmente cuando están en público. Porque incluso cuando la iglesia le dice a los judíos, ustedes son nuestros hermanos mayores en la fe, yo les soy sincero, les diría, no. O sea, le dicen igual, pero no públicamente. Yo con tu fe no tengo nada que ver. Vos me robaste un libro. Yo con la fe que construyeron sobre ese libro no sé nada, porque ese libro habla de mi pueblo, no del tuyo. No de ustedes, habla de nosotros, de la familia de los israelitas. Esas son promesas para nosotros. Y si nosotros cumplimos con nuestro pacto, eso se cumplirá con nosotros. Pero tiene que ver con nosotros, no con el mundo de los cristianos, que es un mundo construido artificialmente. Por eso es que no discuten de teología menos públicamente, porque de otra manera la gente entiende. Y la gente no debe de entender que no estamos de acuerdo en nada. Y el debate continuó. Y llegamos a un concepto en este debate del 2016 donde el cristianismo no entiende nada. Ahora nosotros sabemos por qué. En resumen, la doctrina dice, nosotros somos los pecadores, dice el cristianismo. Porque nuestros antepasados cometieron un pecado considerado el pecado original. Nosotros nacimos manchados por el pecado original, dice el cristianismo, que este es el pecado original que trajo la muerte y el sufrimiento al mundo. Y por lo que nosotros debemos vivir con la esperanza de que a través del mediador, es decir, Jesús, nos podremos conciliar con Dios, con Él, con Yahvé, el cual Él envió a este Hijo, su Hijo, que fue enviado acá para ser torturado, asesinado, después resucitado. Podemos tener esperanza de acceder a la vida eterna que teníamos antes. Pero la eternidad en la Biblia no está. Cuando se habló del pecado original, la pregunta respondió primero el rabino principal. Acá se pone dificultoso hablar, no porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie, porque para los judíos el pecado original no existe, porque en la Biblia no está. Es por eso, él dice con razón, es dificultoso hablar de esto porque no quiero ofender a los cristianos, habiendo ahí cristianos que creen en el pecado original y pues era incómodo, así que por eso dice no quiero ofender la sensibilidad de nadie. El pecado original es un concepto que empezó a introducirse por el apóstol Pablo de Tarso en la carta a los romanos, donde dice que por culpa de un hombre, es decir, Adán, el mal fue sufriendo y vino al mundo, y que gracias a otro hombre, que sería Jesucristo, se vuelve a tener la esperanza. Así que el concepto de pecado original comienza a elaborarlo Pablo, y después lo tomará San Agustín de Hipona
y bueno, construye la gran fábula. El biblista valdense dijo, ya sabrán que el pecado original es de la desobediencia, ¿no? De Adán y Eva. Ahora bien, en el Génesis 3, donde está el relato de esta desobediencia, y Romanos 5, la carta de Romanos escrita por Pablo, en el cual el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró al mundo, no hay coincidencia. Y más bien, uno al leer a Pablo, se puede preguntar de dónde sacaron esas ideas o dónde él sacó esas ideas. ¿Se entiende? Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces paremos esta farsa, ¿no? Empecemos a preguntar de dónde sacó esa idea desde el momento que no está en la Biblia. El católico dijo, hay que separar el concepto del pecado original del concepto clánico, es decir, que los padres han pecado o pecan y los hijos sufren sus consecuencias. Una situación de este tenor, según mi punto de vista, en el Nuevo Testamento es ampliamente contradictoria, pero también desafortunadamente es ampliada y es usada por la teología. O sea, continuamos. O si no, nos vamos a comer pizza, porque ya todo aquí ya está dicho. No está la palabra eternidad, no está la palabra omnipotente, la inmortalidad no está la creación de la nada y mucho menos el pecado original. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Si eso es lo que vengo diciendo desde hace años, de un libro de historia común y corriente, con uno de los muchos libros de historia que la humanidad escribió a lo largo de su historia. Y se acabó ahí. No está el pecado original. Sino que si no está el pecado original, acá en el auditorio está Laura Fexia, que escribió un libro muy bueno de apariciones marianas, El Gran Fraude, se titula así, y también está preparando otro igualmente polémico y más incluso, en 1800, así que es un libro que recomiendo. En 1858, el Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, el cual para muchos cristianos significa que la Virgen María concibió a Jesús sin hacer el sexo, la cochinada del sexo. Inmaculada Concepción significa que es el único ser en el mundo de la historia a haber nacido sin la mancha del pecado original. Pero si el pecado original no existe, todos nosotros nacimos sin esa mancha. Así que por lo tanto ese dogma es un dogma que mañana por la mañana va a ser falso. O es lo mejor de las hipótesis, dogma que mañana por la mañana desaparecerá. Porque todos nosotros nacimos inmaculados, porque el pecado original no existe. 1858, en Lourdes. Barbarnete Soboris se aparece la figura femenina en el idioma, en el dialecto parenaico, que quiere decir aquella. Ella le llamaba siempre aquella. Ese después se convirtió en la Virgen, como muy bien explica Laura, cuando la iglesia se adueñó de todo esto. Y aquella dijo 4 años antes, el dogma, yo soy la Inmaculada Concepción. Ahora, si era la Virgen, sabía de lo que estaba hablando, viendo que el pecado original no existe. Y si no era la Virgen, ¿no será que lo hicieron decir a aquella lo que no dijo, porque le servía a la iglesia, que alguien velase a ese dogma? Biblia de Jerusalén. Estoy manteniendo el pacto, ¿eh? Ninguna traducción mía. Así que aquel que no esté de acuerdo conmigo, porque puede haber algunos que no lo estén, ellos discuten entre sí. Y después dicen entre ellos los sabios y después nos dicen a nosotros, los ignorantes, cuál es la conclusión. Pero que discutan entre ellos si no están de acuerdo, es decir, discutan con lo que escribieron los diccionarios, que lo discutan con la Biblia de Jerusalén, que dice que no significa omnipotente, que discutan entre ellos, porque nosotros podemos esperar, no hay ningún problema. Así que, si no están de acuerdo, que se la arreglen ellos. Y no estoy hablando de usar ni siquiera una sola de mis traducciones, lo estoy diciendo con la Biblia en la mano, lo que ya está escrito en la Biblia. Pecado original, veamos. Génesis 3. Ya saben, cuando Adán y Eva desobedecieron. Por cierto, esto viene perfecto para hablar del libre albedrío. La primera vez que Adán y Eva toman una decisión propia, se la mandan a guardar. Así que este es el libre albedrío. Es decir, te hacemos libre para decidir, pero si no haces lo que decimos que hagas, eso es libre albedrío, lo que a mí no me respecta. Disculpe, es decir, todos los dictadores del mundo dicen eso mismo. Si no haces lo que yo digo,
Y si ustedes leen la Biblia van a ver que todo gira a todo esto. Si ustedes hacen lo que les digo, yo les ayudo. Y si ustedes no hacen lo que yo les digo, pues los aniquilo, los extermino. Y esto está acá, no en el más allá, eso es acá, los exterminios. Este es el libre albedrío del Dios bíblico, que por suerte no es Dios, obviamente. Es así de simple, gobernantes simples que toman estas decisiones. Ahora bien, resumiendo, estos individuos, entre otras cosas, es de volverse autónomo desde el punto de vista de la reproducción. Eva es muy probablemente, como está escrito incluso en la literatura rabínica, se unió sexualmente con uno de ellos. Caín es muy probablemente que su hijo sea uno de ellos. En cambio, Abel es hijo del encuentro sexual entre Adán y Eva. Y después al respecto le voy a leer algo curioso que pasó con Adán cuando les presentaron a Eva. Ahora bien, digamos, la desobediencia. Biblia de Jerusalén. Aquí no se habla de un castigo para el hombre, por motivo de una falta cometida, sino más bien de una medida preventiva. Así que cuando Adán y Eva toman una decisión autónoma, los Elohim dijeron, y lo pueden leer en la Biblia, lo pueden leer, ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros, en plural, nosotros. Así está escrito, ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros. Ahora que no tenga acceso esto le agrego yo, o sea, que no tenga acceso al árbol de la vida. Así que por eso fuera de acá, váyanse. Se trata de una medida preventiva porque los Elohim tenían terror, miedo, de que el Adán, que ya ha entendido ciertas cosas, tuviera acceso al árbol de la vida, donde se hacen otras cosas determinadas, porque se podía volver poderoso, muy peligrosos para ellos. Se trata de una acción preventiva. Así que no es algo de expulsarlo del paraíso, los expulsa para evitar que se vuelvan peligrosos y que después se pusieran en contra. Pero no termino acá. Esto es lo que respecta al dogma del pecado original. Escuche bien esto, Página 25, la edición del 2023 o del 2013. No hay que buscar aquí todo eso que fue dicho después. Ya sea que se trate de las relecturas bíblicas, por ejemplo, la de Pablo en Romanos 5, o de las formulaciones dogmáticas de la Iglesia, edición 2013. No hay que buscarlas acá, porque no están. Por favor, no hay una palabra que signifique Dios, tampoco hay para la eternidad, no es omnipotente, tampoco hay creación, tampoco inmortalidad, tampoco pecado original. ¿Hay necesidad de decir otra cosa? Y no estoy hablando de ninguna traducción en particular, ni de las mías. Estoy leyendo lo que está escrito o lo que escriben ellos. Desde hace un tiempo yo vengo diciendo que hago el trabajo de un idiota. Es decir, el trabajo más estúpido del mundo. Yo leo lo que está escrito. Y ya está. Yo leo lo que ya está escrito en un trabajo. Y eso es un trabajo de idiota en serio. Leo lo que ya está escrito.